Santiago de Chile, en vivo y en directo también con Buenos Aires. Están conmigo Camila Vallejo. Se sumó ahora Cristian Cuevas, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y esto es importante también resaltarlo porque ustedes ya habrán visto cuando a fines del mes pasado hubo un paro nacional de la Central Única de los Trabajadores. Estudiantes y obreros marcharon juntos. Nosotros hicimos un balance del paro en su momento. Habíamos dicho que era contradictorio. Por un lado, políticamente fue importante, pero por el otro lado, no fue el gran éxito porque no se paró la producción en Chile. Pero de eso lo vamos a poder hablar más con Cristian Cuevas, que les reitero, está con nosotros. Escuchemos ahora el testimonio de Hugo Facio, un economista chileno. Muy interesante lo que tiene para decirnos. Las cosas habría que resolverlas en términos progresivos, ¿no? No puede ser una resolución que se toma de un día para otro. Esto parte de un gran retroceso que se produjo con la dictadura, ¿no? Ahí se produjo el salto para atrás. Las personas de mi generación, que ya tiene algunas décadas de historia, todos estudiamos gratis, pues la educación era gratuita. Entonces, ahí hay un retroceso extraordinariamente grande. Entonces, lo que hay es, para poder avanzar en ese terreno, si se ve desde el punto de vista de la educación superior, el primer paso es aumentar los recursos de la educación en las universidades estatales. Mientras eso no se haga, hablar de educación gratuita no tiene ningún sustento. En la realidad chilena, las universidades estatales se autofinancian en la práctica, porque más o menos el 20% del aporte, de sus gastos, se financia con recursos estatales. O sea, básicamente se autofinancia. Ahora, el autofinanciamiento por dos caminos, y los dos caminos son perversos. Uno es con costo a los estudiantes, que es el movimiento estudiantil, los costos que esto tiene. En el caso estamos hablando de universidades estatales, la universidad privada es otro contexto, y la otra cosa es vender servicios. La venta de servicios no es mala, pero depende, la universidad tiene que cumplir un papel nacional, y obviamente no puede hacer su investigación o su extensión en función de los intereses de la empresa privada, que obviamente no necesariamente, para ponerlo en el mejor de los lenguajes, van a estar en correspondencia con el interés nacional. Esa es la realidad, o incluso poniéndolo en una situación más positiva, egresa y no lo puede pagar. Es que la carga a los hogares es extraordinariamente grande, porque en la concepción esta de lo que las cosas deben resolverse por el mecanismo de mercado entre comillas, la carga ha sido sobre los hogares, sobre la familia. Entonces es imposible sostener con el nivel de ingreso que tiene un trabajador medio en Chile de remuneraciones, estudios en la universidad. Y el costo es, como se decía en la pregunta, fundamentalmente los hogares. Entonces, los sistemas de crédito, claro, lo resuelven, entre comillas, en el corto plazo, pero es una carga en el futuro para un gran porcentaje de los estudiantes insoportable. Y eso sigue siendo insoportable. Ahora, esa carga se ha transformado, por otro lado, en una gran ganancia de los bancos. Si le bajan la tasa de interés, es mejor, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna duda. Pero queda en duda toda la carga de deuda que tiene acumulada hasta ahora. ¿Quién se hace cargo de ello? Eso todavía no está claro. Sí, recién acabamos de escuchar el testimonio de Hugo Facio y, como ustedes comprenderán, hay algo bastante complicado porque la protesta comenzó con los estudiantes secundarios, los universitarios, hubo un paro de los trabajadores que fue importante de lo político, pero ¿hasta qué punto la cuestión, Cristian, es política, es económica, tiene que ver con el sistema político? O sea, ¿dónde se juntan y dónde van por separado? Bueno, Camila lo plantea muy bien, aquí hay una profunda crisis, ¿cierto?, que tiene que ver con este modelo económico neoliberal, a ultranza, que se impuso en dictadura, que se profundizó en estos 20 años de democracia, que ha generado amplia exclusión. No solo el problema que afecta a los estudiantes, sino hoy día viene también la situación en la salud pública, la situación que vivimos los propios trabajadores, que en nuestro país todavía tenemos la institucionalidad heredada de la dictadura militar. Bueno, hemos tenido lamentablemente un pequeño corte en el satélite, vamos a estar tratando de reponerlo. Estábamos escuchando ahora a Cristian Cuevas, él es el titular de la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de dirigente de la CUT, la Central Única de Trabajadores, y antes Hugo Facio, un economista que situaba muy bien el tema en cuanto
a las condiciones de un modelo económico que retrocedió frente a lo que fue histórico en Chile, digamos. Y Chile conoció Hay una frase impactante cuando dijo, yo estudié gratis. O sea, eres un economista que se recibió de la Universidad Chilena gratis. Exactamente, ¿no? De una universidad gratuita que existió en Chile y que perdió con la dictadura y que no pudo recuperar ahora, que es la actual lucha. Y lo interesante que estaba marcando justamente Cristian era esto, que lo que se trata, empezó por una marcha estudiantil, pero se trata de todo el modelo global neoliberal, que afecta a la salud, que afecta a la educación, que afecta a la vivienda, es decir, es un modelo que está en cuestión y está en crisis. De alguna manera yo creo que estamos asistiendo, Raúl, a la era post-Pinochet, ¿no es cierto? Digamos, finalmente el ciclo Pinochet está cayendo verdaderamente. Recordemos que Chile sigue todavía con la Constitución que les legó y sobre todo, bueno, el tema educativo sin duda, ¿no es cierto? Y recordemos siempre que, como hacemos prácticamente cada vez que tocamos este tema, que este conflicto no le surge al gobierno de Piñera, no nace con el gobierno de Sebastián Piñera, ya fue uno de los mayores dolores de cabeza que tuvo el gobierno de Bachelet por justamente estas protestas estudiantiles. ¿No? Decían los pingüinos, exactamente. Los chicos. La diferencia claramente es que Bachelet nunca eligió una política de confrontación con los estudiantes como sí está haciendo Sebastián Piñera. Bueno, creo que estamos nuevamente conectados afortunadamente con Santiago de Chile. Pedro Brigger, ya te vemos en pantalla, ya nos quedamos más tranquilos, te escuchamos además. Estamos en vivo, es parte de lo que suele pasar en la comunicación, en la televisión. Cristian Cuevas nos estaba hablando un poco de la situación de los trabajadores. Yo le quería preguntar a Camila que tantas veces los estudiantes plantean que los recursos del cobre podrían financiar la educación. Y te quería preguntar si no hubo una cierta decepción del hecho de que el paro nacional decretado por la Central Única de los Trabajadores no paralizó, por ejemplo, el sector del cobre, que es el que ustedes dicen que puede financiar la educación. Sí, mira, por un lado el tema de la demanda del financiamiento de la educación, cuando nosotros planteamos que tiene que salir del cobre, una demanda muy política, porque finalmente hoy día el Estado tiene como propiedad aparte del cobre un 30%, el 70% del sistema privado, de la industria, o sea, de las empresas privadas que realmente tiene un nivel de utilidades, pero de proyectar el 2011 34.000 millones de dólares, que con eso podría financiar 3 veces el presupuesto del Minedu, como 11 veces el del Ministerio de Educación, etcétera. O sea, muchos recursos que nos van para el desarrollo del país, sobre todo en las áreas más estratégicas como educación, salud, vivienda. Es decir, el cobre hoy día no pertenece en gran mayoría a los chilenos, se van los recursos y se va a acabar, además, se va a acabar. Y esos recursos tenemos que aprovecharlos para el desarrollo del país, sobre todo en el ámbito de la educación, porque ya el ámbito como de las ventajas comparativas no va a seguir sucediendo. Va a ser ventaja competitiva, mayor capital tecnológico, y ahí tenemos que invertir en educación. Y por otro lado, bueno, el tema de la organización y la sindicalización es baja en Chile, pero eso también tiene que ver con un ataque directo a la organización, tanto en el ámbito de los trabajadores como en el ámbito estudiantil, y eso también fue una política focalizada en el periodo de la dictadura militar. ¿Ya? O sea, en Chile, por ejemplo, en el ámbito de la educación, decreto fuerza de ley que prohíbe la participación de estudiantes y funcionarios en la organización, en los gobiernos de las instituciones educacionales. Hay un ataque directo que prohíbe, por ejemplo, en el sistema privado que los estudiantes se expresen sus demandas y sus problemáticas. Y en el ámbito de los trabajadores, también la baja sindicalización, lo que planteaba Cristian, es algo importante. Entonces, tenemos una crisis que es estructural, que es de participación, que es de organización, que prohíbe que realmente sea la ciudadanía en su conjunto. Pero hay como dos carriles que van por separado, y le hago la pregunta a los dos, Cristian, también. Un carril de los estudiantes que exigen educación pública y gratuita, un carril de los trabajadores con sus problemas y que todavía no llegan a juntarse. A ver, primero yo quiero ser muy claro en este sentido. La lucha de los estudiantes es la lucha de los trabajadores, porque son los hijos y las hijas de los trabajadores que están en esa lucha, por tanto es una complementariedad. Para nosotros es una convergencia social y política, y que sin duda ellos han tenido la impronta y han generado esa dignidad que no tiene precedentes en estos últimos 20 años en la lucha por más democracia, por justicia social. Y en ese sentido los trabajadores, por lo general, nosotros lo que hemos dicho que tenemos que acompañar esa lucha, porque ningún sector social por sí solo va a poder transformar y cambiar esta institucionalidad heredada. Y eso requiere efectivamente, como avanzamos hacia un plebiscito, a una asamblea constituyente que nos permita dar una nueva institucionalidad democrática en Chile, porque la que tenemos, esta democracia de los amarres dictatoriales que se ha profundizado durante estos 20 años, lo que está diciendo y lo que está generando la deslegitimación social
tiene que ver con esta situación, porque hoy día el pueblo no se siente representado, pero no tan solo están en cuestión las instituciones políticas, sociales, eclesiásticas, también las propias organizaciones sindicales, que tenemos que revisar nuestra propia conducta, que nos permita tener una nueva conducción para una nueva mayoría, que permita combinar la lucha social de los movimientos sociales, en donde los trabajadores tengamos un rol importante, porque sin los trabajadores estos proyectos de transformación no van a ser posibles. Y esa es la demanda que por lo menos nosotros hemos estado desarrollando y que está cursando en todo el territorio nacional. Ahora, sí, lo que plantea Cristian es muy cierto, y yo creo que los estudiantes lo hemos entendido así. O sea, nosotros dimos el impulso a las manifestaciones porque pensamos que el problema de la crisis de la educación en primera instancia era el problema nuestro, pero cuando fuimos dando los pasos siguientes nos dimos cuenta de que no, que era un problema de nuestra familia, de los trabajadores que son parte de nuestra familia y de la sociedad chilena en su conjunto. Es decir, el problema de educación es un problema social y por tanto como social es un problema de todos los chilenos. Y ahí cuando fuimos entendiendo, y mientras nosotros íbamos entendiendo eso, de que era necesario tener a nuestros padres, nuestras madres, a los profesores, a los trabajadores junto con nosotros, ellos también lo fueron entendiendo porque, por ejemplo, un tema muy particular, que nosotros fue como una de las grandes demandas al inicio de este movimiento, el endeudamiento. El endeudamiento no es un problema de los estudiantes, es un problema de las familias. Y no solamente por la educación, sino que por todo ámbito. Las familias en Chile viven endeudadas y viven esclavas del trabajo para pagar las deudas. Es decir, hay una cuestión que es crítica y que es preocupante y que necesita revertirse, pero con el conjunto de la sociedad. Y por eso es tan importante los trabajadores, nosotros lo convocamos, pero entendiendo también la realidad que tiene nuestro país, Chile, en el ámbito de la sindicalización y de la organización, tanto a nivel de trabajadores como estudiantes. Es algo que hay que superar y hay que trabajar. Pero además, ahora, lo que hay que sumar a esto es lo siguiente, que lo que el modelo trata de someternos, o nos somete, ¿cierto?, es que las luchas nuestras son luchas parciales y fragmentadas. Y lo que está haciendo este movimiento social, que sin duda los muchachos y las muchachas, esta nueva generación, lo que hace es validar la asociatividad, la convergencia y generar grandes referentes que nos permita constituir una nueva mayoría democrática. Estamos en Santiago de Chile, pero en Buenos Aires están los otros conductores de Visión 7 Internacional, Tema y Rulo, y creo que ustedes también se quieren incorporar a la mesa. Sí, yo tenía una pregunta para Camila, porque el sábado se reunieron con el presidente Piñera. Tengo entendido que el gobierno presentó un cronograma y esto no fue aceptado. Quisiera saber las razones o los defectos que tenía ese cronograma o esa propuesta presidencial por la cual ustedes no la aceptaron, y cómo sigue esto, cuáles serán los próximos pasos. Sí, es que hay dos ámbitos. Uno que tiene que ver con la propuesta de fondo de los temas que se ponen sobre la mesa, que es justamente la respuesta a los 12 puntos que nosotros entregamos en la moneda como interpelación al Ejecutivo, y otro es la propuesta metodológica, el cronograma. Se esperaba que hubieran avances en cuanto a la respuesta del Ejecutivo, dado que era finalmente la decisión o la propuesta oficial desde el presidente de la República, pero hubieron conflictos internos dentro del gobierno donde finalmente ganó el sector de la Unión Demócrata Independiente con una posición mucho más conservadora respecto a lo que se había planteado anteriormente. No hubo grande avance, no se cedió en los temas estructurales, por más que ciertos personeros dentro del ámbito de la derecha, el gobierno planteaban una posición mucho más quizá pragmática o más progresista respecto a las posiciones del resto del gobierno. Sin embargo, se planteó lo mismo y un escenario obviamente que era de gran conmoción nacional, producto de la tragedia. Y ahí recogimos eso, que era básicamente la propuesta de gran acuerdo nacional que presentó en cadena nacional el presidente de la República, sumado a otros elementos del nuevo ministro, y solicitamos que hubiera una propuesta metodológica para no llegar con las manos vacías a nuestros compañeros, para poder trabajar. Y ahí tuvieron que improvisar, básicamente una propuesta de mesa de trabajo con plazo acotado de 3 semanas. Y esto obviamente se pasó por discusiones locales, la Asamblea de los Estudiantes Universitarios, de los secundarios, los profesores y otros actores. Y efectivamente se iba a rechazar, pero no por el rechazo al diálogo en sí mismo, sino que porque la propuesta estaba carente de ciertas garantías y de cierta priorización sobre los temas estructurales, que nosotros creemos que son los más importantes y lo que la ciudadanía demanda cambiar. Entonces, el rechazo fue en ese camino, pero sin embargo hay una propuesta que es con cierta garantía y con una estructura, porque nosotros no estamos cerrados al diálogo, queremos trabajar incluso por fortalecer la educación pública y regular el sistema
sistema en su conjunto para que no se siga lucrando con la educación de todos los chilenos. Ahora vamos a seguir conversando contigo, Camila Vallejo, la presidenta de la FECH. Muchas gracias, Cristian Cuevas, por acompañarnos. Les recuerdo, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre en Chile, y seguimos en Buenos Aires. Gracias, Pedro. Y bueno, la verdad hemos asistido a un diálogo esclarecedor con dos dirigentes como Cristian Cuevas, que marcaba algo que a mí me quedó la gana de preguntar algo. Voy a dejar picando la pregunta, porque él hablaba de un modelo que le impone la fragmentación y la parcialización de las luchas. Contra esto también hay que combatir. Me quedé con las ganas de preguntar si esto que están planteando desde la dirigencia, la necesidad de juntar las luchas, esto ya se ha hecho carne y es parte de las discusiones en la asamblea de los sindicatos. Si el tema de los estudiantes ya lo están tomando como parte de la discusión asamblearia en los sindicatos, que esto sería quizás el gran paso adelante. Claro. ¿No?